Bienvenidos otra vez a Génesis y ahora vamos al capítulo 19. Oremos, Señor. Padre, agradecemos por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, Señor, y ayúdanos a poder guardarla en nuestro corazón, atesorarla y ponerla por obra, mi Dios. Bendice este tiempo y que seas tú hablándonos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vimos en el capítulo 18 acerca de una visita que Abraham tuvo, y era una visita muy especial porque se trataba nada más y nada menos que del mismo Dios en su casa, y vimos los beneficios y los cambios que ocurren cuando Dios está en nuestra casa. Pero ahora vamos al capítulo 19 y vamos a tener un contraste de lo que vimos en el capítulo número 18. Ahora en el capítulo número 19 vamos a ver lo que ocurre cuando el mundo se mete en tu casa, y ese es el título: no permitas que el mundo se meta en tu casa, porque hay consecuencias. Así como hay unos grandes beneficios de que Dios habite en tu casa, hay también terribles consecuencias cuando permitimos de que el mundo influencie nuestra casa y vivamos de una manera en que a Dios no le agrada. Este capítulo 19 es de los más famosos porque se habla mucho de Sodoma, de Gomorra, de la destrucción que Dios causó ahí, pero lo vamos a dividir en dos partes. Y esta primera parte que vamos a ver hoy trata más que nada ya no tanto del enfoque hacia Sodoma y Gomorra como el famoso pecado de la homosexualidad o lo que sea, o sodomía, como ya sabemos que por algo se llama así, ¿verdad?, sino que vamos a verlo también desde la perspectiva de las decisiones de Lot, y vamos a verlo desde el punto de vista de cómo es que Lot fue decidiendo su vida a tal punto que llegó a este momento de vivir en esta ciudad. Y vamos a ver los tres primeros versículos. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Lo primero que vamos a entender aquí: ¿dónde estaba Lot? La Biblia nos dice que Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y si vemos un poco más atrás, vamos a ver que ha habido una progresión en la posición de Lot en este caso. Y esta progresión se habla de nos muestra más bien una caída espiritual en la vida de Lot. Él empezó en el capítulo 13 de Génesis. La Biblia nos habla de que él empezó mirando Sodoma. Él dijo que cuando tuvo esta división con Abraham, miró hacia Sodoma y le gustó ese lugar. Luego puso su tienda cerca de Sodoma. Eso también está en el capítulo 13, pero unos versículos más adelante. Y luego en el capítulo 14, él ya no estaba cerca de Sodoma, sino que él ya vivía en Sodoma. Y no solo que vivía en Sodoma, sino que después de vivir allí lo perdió todo. Usted recuerda esa guerra que hubo y cuando Lot fue tomado prisionero. Y ahora, en este capítulo 19, él está sentado a la puerta de Sodoma, y eso nos indica que había una razón para estar allí. Solo los que eran líderes cívicos de la ciudad podían estar sentados a la puerta. Era una especie de autoridad civil, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos de que esta progresión ya no es un Lot con una autoridad espiritual, sino que es un Lot con una autoridad civil. Y aunque es bueno estar en ciertos puntos de autoridad, vamos a ver de que en este caso no fue tan bueno, porque la vida de Sodoma era una evidente vida de pecado, notoria hacia los demás, y se había establecido de tal manera y de una manera tan fuerte la influencia que ejerció en la vida de este hombre, de Lot, que estuvo viviendo básicamente en medio de los dos mundos, porque aunque vivía en Sodoma, no ejerció en Sodoma la autoridad que él debía tener de forma espiritual hablando, pero sobre todo mostrando la luz que Dios había puesto en él. La Biblia nos enseña en Mateo 5, del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Si leemos este versículo y lo entendemos al punto de que entendemos de que Dios ha puesto esa luz en nosotros para que esa luz sea útil a los que andan en tinieblas, para que esa luz no sea escondida, sino que los demás puedan mirar en nosotros lo que Dios ha hecho, vemos aquí entonces que aparentemente Lot no cumplió esa parte porque él no ejerció esa influencia positiva de lo que la palabra de Dios hace en nosotros hacia las personas que estaban en esta ciudad. Nos hace preguntar hacia nosotros si en verdad estamos viviendo esa vida que puede ser una luz sobre la mesa que alumbre a los demás, o si agarramos esa luz y la escondemos debajo de la mesa. Entonces analicemos si en verdad estamos siendo luz en medio de las tinieblas. En el lugar donde usted está, de pronto está en un lugar de trabajo cuyo ambiente es muy complejo, es muy complicado y hasta muy pecaminoso, pero no sé si usted en medio de ese lugar de trabajo está haciendo una influencia de luz hacia las personas que están a su alrededor. Nos dice Jeremías 15:19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esta es una seria advertencia que nos hace la Biblia. Podemos estar en un mundo o en un entorno malvado, en un entorno inmoral, pero la Biblia nos dice de que debemos ejercer influencia ante ellos. ¿Y cómo? Primeramente con nuestra propia conversión, porque si no estamos completamente convertidos, si no estamos realmente convertidos de corazón, entonces esa evidencia no se podrá ver hacia afuera, y lo que pasará es que nosotros comencemos a comportarnos como ellos y no ellos como nosotros. Cuando vean firmes nuestras creencias, cuando nuestra conversión sea inamovible, entonces los demás verán en nosotros que no pueden ejercer influencia en nosotros, sino que más bien se verán influenciados por la manera en que actuamos, que hablamos y que reaccionamos. Y ellos a veces vendrán y dirán, ok, este hombre o esta mujer es un ejemplo aquí. Y ellos no serán una mala influencia para ti, sino que al contrario, tú serás una buena influencia para ellos. A veces nos toca estar en lugares, por ejemplo, si es un trabajo, nos toca estar en lugares cuyo ambiente de pronto no es el mejor para nosotros. A veces estamos rodeados de personas que les gusta el alcohol, por ejemplo, pero es allí donde se va a ver la firmeza de nuestro cristianismo y la verdadera conversión que debemos tener. Luego en los versículos nos habla de la hospitalidad otra vez, ¿verdad? Pero si usted se acuerda del capítulo anterior, Abraham también ofreció esta hospitalidad, pero hay una diferencia entre las dos. La hospitalidad de Abraham fue aceptada de manera inmediata por estos varones, no así la hospitalidad que estaba brindando Lot. Él tuvo que insistir para que ellos se quedaran. ¿Y por qué será de que la hospitalidad de Abraham, de buenas a primeras, dijeron, sí, Abraham, nos quedamos aquí? Pero cuando se trató de Lot, ellos no quisieron y dijeron, no, déjanos dormir afuera. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? ¿Y por qué es que pasa esto? Bueno, la Biblia nos enseña algo. Cuando ellos aceptaron la invitación, Lot lo hizo de esta manera. Hizo dos cosas aquí, un banquete, y dentro de ese banquete nos habla de el pan sin levadura. Y cuando vemos estas dos cosas, nos habla de dos sistemas. ¿Por qué nos habla de dos sistemas? Porque en la Biblia, cuando se habla de banquete, se habla de una fiesta en su máxima expresión. No era un banquete solamente de comida, era un banquete que además de la comida incluía música, incluía baile, incluía algarabía, incluía vino y todas esas cosas. Pero en cambio, la expresión panes sin levadura es una expresión que la asociamos mucho a la cultura de los judíos, pero tiene mucho que ver con el hecho de que la levadura, recordemos que puede ser las falsas doctrinas, la hipocresía, y sacamos eso, y la idea es que tratamos de vivir en pureza. Pero ¿cómo podemos ver esto? O sea, por un lado hay banquete, bebida, baile, música, y por otro lado panes sin levadura. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues nos hace pensar de que Lot definitivamente estaba viviendo en medio de dos mundos. Quería poder unir la santidad que Dios demandaba con el sistema mundano en el que estaba viviendo. Pero la Biblia nos enseña que eso no es posible. No es posible decir de que sirvo a Dios viviendo en santidad, pero al mismo tiempo ceder ante los placeres de la carne. No es posible. Porque o vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Entonces,
Cuando recordamos la comida que Abraham le dio, la comida de Abraham fue diferente. Abraham no nos dice en este caso que había panes sin levadura, pero nos habla de una comida íntima, nos habla de que Abraham se sentó con ellos a comer, les dio lo mejor que tenía, les dio carne, hizo una comida especial para ellos, pero no fue un banquete al estilo mundano, digamos así, sino que fue algo más íntimo. Y de eso se trata. Recuerde que estos 3 varones representaban también la presencia de Jehová, porque se hablaba del ángel de Jehová en medio de ellos. Entonces, cuando se trata de acercarnos a Dios, la Biblia nos habla que es bueno acercarnos en intimidad con Él para poder tener esa conversación entre Dios y nosotros, que podamos acercarnos a Él de tal manera que derramamos nuestro corazón ante Él. Pero en el caso de Lot, la cosa era diferente porque él quería hacerlo de una forma en que acostumbraba a la ciudad en que él vivía y no una forma más íntima y como Dios quería. Y aquí vemos que hay una lucha de los dos valores, los valores de la ciudad en que Lot vivía y los valores que Dios pide. Y esto es una contradicción muy marcada en toda la Escritura y en esta narración en particular, porque no se puede vivir en el mundo y en el reino de Dios al mismo tiempo. O vives de la una manera o vives de la otra manera. En Lucas 16:13 nos dice: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces la Biblia nos enseña, chicos, ustedes no pueden estar entre los dos lados, no pueden tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tiene que vivir de tal manera de que si escoges al Señor, entonces vive como Él manda. Pero si escogemos el mundo, por supuesto, vamos a ver algunas de las consecuencias, como lo que está aquí narrado en Génesis capítulo número 19, en Primera de Juan capítulo 2, los versos 15 al 17. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creo que este versículo es muy claro, la Biblia es directa y es muy sencillo. Se trata de estar con Dios o de estar con el mundo. ¿Cuál escoge usted? No podemos ser esos cristianos mundanos, ¿verdad? No hay contradicción. O somos cristianos, discípulos del Señor, o no lo somos. Entonces todas esas cosas son las que nosotros tenemos que entender, de que la Biblia no nos dice acerca de que podemos vivir en los dos lados al mismo tiempo, sino que estaremos en uno de los dos lados y le toca a usted poder escogerlo. Versos 4 al 9 de Génesis 19. Ahora vamos a ver cuando el mundo quiere tomar control de nuestra casa. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Esto es uno de los versículos más complejos, controversiales, etcétera, que podemos entender aquí. La situación era extraña. La situación que aquí se relata era una situación bastante inusual, digamos así, pero muy usual para ellos en aquel momento. Según se entiende en el texto bíblico, cuando se habla de conocer, y cuando aquí no está diciendo ven para que nos presentes a los visitantes, aquí está hablando de una cosa diferente. El conocer en la Biblia también tiene que ver, de acuerdo al contexto, con tener relaciones íntimas. Recuerde que dice que Adán conoció a su mujer y tuvieron hijos, ¿verdad? De eso se trataba aquí, entonces es una cosa bastante grave. No se trataba simplemente de hola, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es tal. Y más aún,
se agrava la cosa porque no era algo consentido. Entonces hablamos también de una violación, porque aquí dice que desde el más joven hasta el más viejo, todos llegaron y irrumpieron con violencia en la casa de Lot para poder cometer sus actos viles. Pero es terrible lo que vamos a ver también, porque eso no es todo. Lot, dijimos que íbamos a verlo desde el punto de vista de las decisiones de Lot. Y Lot comienza este diálogo con la gente de Sodoma diciendo: hermanos míos. Y ese no es el trato informal, agradable que nosotros usamos, ¿verdad? A veces de una manera informal decimos así. No, aquí era una cosa diferente. Uno podía decirle hermano mío a alguien que realmente lo consideraba su hermano, cuando usted se identifica realmente con alguien. Entonces eso nos hace entender que tristemente Lot se identificaba con la gente de la ciudad, y no en una identificación del típico de ponerse en los zapatos de alguien o de ser empático con alguien, sino que se trataba de una identificación en que nos da a entender de que Lot estaba de acuerdo con las cosas que realizaban en Sodoma y Gomorra. Y no solo de acuerdo, él podía consentir en esto. No está diciendo que Lot lo hacía, pero sí está diciendo que Lot lo aceptaba. Y ese es otro gran problema que a veces podemos tener. El entorno a veces nos puede afectar de tal manera, o puede influir en nosotros de tal manera, de que ya las cosas que el mundo hace, que el pecado que vemos evidentemente en el mundo, ahora lo aceptamos y decimos, que eso es normal, están acostumbrados a hacerlo. Y puede ser que mucha gente lo haga, pero no significa que es normal. Peor aún, significa que está bien. Lo que significa es que ha cedido sus principios y valores cristianos ante la influencia mundana. ¿Quién les dijo a la gente de Sodoma de que estos varones estaban ahí? Sencillo. Lot hizo una fiesta, hizo un banquete, había música, había baile. Entonces todos los vecinos que estaban alrededor inmediatamente se dieron cuenta: hay gente nueva, hay alguien en la casa de Lot. Y por eso fueron. Era obvio de que iban a ir, porque había sido notorio de que algo estaba pasando en la casa de Lot. Y eso nos habla acerca de que cuando ya el mundo comienza a tomar un poco de control en nosotros, nuestras acciones lo que hacen es llamar aún más al pecado y empeorar las cosas. En este caso, no era una comida simple. Y si Lot sabía de que la ciudad era así y él no consentía en ellos, entonces hubiera sido más discreto y hubiera tenido una comida como la que hizo Abraham, un poco más íntima. Pero no, él lo quiso hacer de una manera diferente y tal vez no midió las consecuencias de que los demás entonces vinieron. Y eso nos enseña a nosotros. Para honrar a Dios no hay que honrarlo a nuestra manera, sino que tenemos la palabra que nos guía en cómo debemos acercarnos a Él. Una de ellas, por ejemplo, es con fe, con devoción, con agradecimiento. Pero a veces queremos ofrecer algo diferente, algo digamos que más mundano, de acuerdo a nuestro sistema de vida. Y lo que va a hacer cuando ofrecemos cosas de esta naturaleza es de que el pecado que está afuera entonces va a golpear nuestra puerta con mayor razón, insistencia y hasta con violencia, y va a intentar colarse en nuestra casa y apoderarse de nuestra casa y de nuestra forma de vivir. Se va a intentar apoderar de nosotros, de nuestros hijos, de la manera de decidir, de la manera en que nuestra santidad está tratando de ser llevada delante de Dios. Entonces tengamos cuidado de que la manera en que actuamos no sea una manera que atraiga al mundo en el sentido de atraer el pecado a nosotros, sino que al contrario, que sea la manera en que nos acercamos a Dios para vivir en santidad. Y luego de esto hay algo más terrible todavía, porque no solamente era que querían entrar estos varones y querían forzarlos a tener relaciones, no solamente se trataba de que Lot les trataba como hermanos, sino que ahora más grave aún, Lot le ofrece sus hijas. Entendemos de que había una cultura de que el anfitrión era responsable por sus huéspedes. Era honroso para el anfitrión pues poder defender a sus huéspedes. Pero la pregunta viene: ¿sus huéspedes eran más importantes que sus propias hijas? ¿A quién estaba demostrando Lot en este momento que amaba más? Y no se trataba de que amaba más a estos dos varones que venían de parte de Dios. Lo que nos da a entender el versículo es de que él le importó mucho más las normas de hospitalidad que la seguridad y la protección de sus hijas.
Así que para él sus hijas eran menos importantes que las costumbres. Y es triste que a veces eso pasa. Como paréntesis, aquí en esta ciudad donde vivo, estamos viviendo en un tiempo donde se aproximan las graduaciones y todo eso, ¿verdad? Y los padres dicen, no queremos mandar a los hijos, a nuestros hijos, al colegio, a dar los exámenes por miedo al contagio. Y tienen razón, de pronto puede ser un sistema de riesgo, ¿verdad? De poder ir y exponerse ante muchas personas. Y no quisieron, dijeron, no, vamos a ir porque hay riesgo de contagio. Pero, sin embargo, al mismo tiempo están organizando fiestas con cientos de personas presentes. Entonces, la verdadera razón no es el miedo al contagio. ¿Qué vemos ahí? Que les importa más lo social que la seguridad de sus propios hijos. Que les importa más lo que las personas vean que ellos hacen bien, que las personas vean, miren, nosotros somos socialmente influyentes, que la seguridad de sus propios hijos. ¿Qué tanto ama usted a sus hijos? ¿Qué tan por encima de otras cosas los pone? Obviamente van a estar debajo de Dios. Pero a veces ponemos el trabajo primero que los hijos. Y es típico, ¿verdad? Los niños vienen, papi, mira tal cosa. No, hijo, ahorita no tengo tiempo. Y esa es la frase favorita de los padres tal vez cuando trabajan. No tengo tiempo ahora, después. Y luego después que ya están grandes y se van, cuando ya están jubilados, ay, cómo quisiera ver a mi hijo. Pero ahora el hijo no tiene tiempo. A veces es más importante las otras personas que nuestra propia familia también. Y no es que no hay que amar al prójimo, por supuesto que hay que amarlo, pero debemos comenzar por nuestra casa. Entonces, según estos textos, al parecer, Lot consentía con las relaciones sexuales promiscuas, con las relaciones liberales. Y dentro de ese contexto era extraño y rescatable a la vez que sus hijas eran vírgenes en medio de esta cultura, pero había una razón que le veremos después. Pero parece que Lot consentía con esto. Él no se alarmó porque intentaban violar a estos varones. Él no se alarmó por la forma en que la ciudad llevaba las relaciones sexuales de esta manera. Él se alarmó por decir, no me los toque porque yo soy el responsable y esa es la costumbre aquí. Entonces hay que ver cómo realmente es el asunto. Alguien dijo, cuando ya Sodoma se ha metido en tu casa, tus valores ya no se sienten, ni siquiera resienten, sino que al final consienten. Tristemente es lo que suele pasar cuando dejamos que la influencia mundana esté en nosotros, en nuestra casa. Entonces al final ya no contendemos contra las cosas que van contra Dios, sino que cedemos ante las cosas que van contra Dios. Y antes de cederlos las aprobamos. Nos acostumbramos a ello y luego ya no las vemos mal. Y cuando ya no las vemos mal, entonces cede. Pero ¿cuál era el pecado de Sodoma? ¿Cuál era? Porque todos se han enfocado básicamente en esta parte, ¿no? En las relaciones, en la inmoralidad sexual. Sin embargo, la Biblia nos habla de que estos pecados no se dan de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay un proceso. ¿Y cómo comienza? Comienza en el caso de Sodoma, por ejemplo, en Ezequiel 16:49, Dios declara, la soberbia de Sodoma tu hermana. ¿Qué nos dice? O sea, esta ciudad era orgullosa. Enfatiza que en Sodoma uno de sus pecados en realidad era el orgullo, el tener pensamientos más elevados de nosotros mismos que el que deberíamos tener. Es una opinión exaltada de nosotros mismos, cuando la Biblia dice no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Y también la Biblia nos dice considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y a veces el orgullo nos hace ver como que superiores a otros. A veces nos inflamos porque tenemos más cosas o porque tenemos más bendiciones de Dios que alguien más, o lo vemos de esa manera. Pero sin embargo, recordemos de que todo lo que tenemos no es por nosotros, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra sabiduría, porque seamos los súper guapos y los súper sabios, sino porque Dios es misericordioso con nosotros. La otra cosa que también lleva en todo esto a que desemboque en este tipo de pecados es la ociosidad, hermano. Sí, la ociosidad, ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? Pues no hacer nada, ¿no? Pero una es tener la mente divagando. La mamá de Chuck Smith le decía a Chuck esto: Chuck, una mente ociosa es el taller del diablo.
Mantén tu mente activa, estudia la palabra y después que la estudies sigue aprendiendo, sigue estudiándola. No dejes que tu mente esté inactiva. Cuando tu mente esté inactiva, cuando está encerrado en un lugar solo y tu mente inactiva, los malos pensamientos van a llegar. Y por supuesto, otra de las cosas era la indiferencia. ¿Por qué la indiferencia? La gente no se compadecía del necesitado, del afligido, del menesteroso. La indiferencia también era en el mismo Lot, porque veía las cosas afuera, pero no influenció positivamente. Él dejaba, ok, dejemos que sigan haciendo lo que a ellos les dé la gana. Hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no. ¿Qué quiero decir? Porque a veces nos amparamos en el respetar la opinión de los demás para aprobar las prácticas pecaminosas de los demás. ¿Qué dijo Josué? Ustedes hagan lo que quieran, pero, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. La mejor manera de poder ejercer esa influencia era, en el caso de Josué y nuestro, es que usted y su casa pongan el ejemplo en la práctica de servir a Dios. Y a veces no necesitará tal vez ni hablar, porque la gente no le gusta escuchar, arrepiéntete, pero va a ver su vida, y va a ver la santidad en su vida, la sabiduría en su vida. Y para ellos va a ser esto una influencia. Así que todo esto fue sumando para que finalmente ellos cayeran en esta cosa y de esta forma no se quisieran arrepentir, porque ya habían sido orgullosos, ya habían sido indiferentes, ya habían dejado que su mente se llene de pensamientos negativos. Y la Biblia dice en Santiago 1, 13 y 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos versículos nos habla de un proceso. La palabra concupiscencia en la Biblia se traduce muchas veces como lujuria y otras veces se traduce como deseo, pero todas las veces que se traduce como deseo, se usa en el significado de los deseos de la carne, de los deseos del hombre, de la vieja naturaleza, por lo cual es un deseo que va en contra de la voluntad de Dios. Aquí hay tres elementos: la concupiscencia, la tentación y el pecado. Aquí intervienen esto y hay otros actores. Hay un tentador y hay un tentado, ¿verdad? Todo esto entra en escena aquí, pero lo uno da paso al otro. No hay paso 2 sin el paso 1. El paso 1 es la concupiscencia, o sea, la propia cosa de la cual yo cojeo. Digamos, aquí en mi país decimos de la pata que cojeamos. De pronto alguien tiene problemas con el alcohol. Ya sabe que ese es su problema. Entonces, ese deseo probablemente de consumir alcohol va a estar presente, pero siendo así, no se va a ir a un lugar donde todo el mundo está bebiendo, ¿verdad? Porque ¿cuál era su deseo? Vamos al alcohol. Luego quiere ir y permanecer en el lugar donde todo el mundo está bebiendo. Entonces, siendo ese su deseo, al final va a ceder. Entonces, luego de eso está el pecado. Y por supuesto, el pecado, dice la Biblia, que la paga de él es la muerte espiritual, comenzando por ahí. Entonces, hay maneras de evitarlo, ¿verdad? Si el paso 1 existe, pues no vayas al paso 2. El tentador es astuto y tratará de ponernos trampas en el camino siempre. Y también sabe cuáles son nuestras debilidades. Pero, hermano, fortalezcámonos en nuestras debilidades. Otro problema que ocurrió aquí con el tema de Lot es que él fue condescendiente. Lot vivía con su tío, recuerdan, él vivía con Abraham. Pero llegó un momento en que dijo, no, yo no quiero estar con Abraham. Abraham tenía un proyecto de vida. ¿Cuál era el proyecto de vida de Abraham? Obedecer a Dios en fe, punto. Dios le decía, Abraham, muévete de aquí a acá, y Abraham lo hacía. Abraham, te voy a dar un hijo. Bueno, Señor. Ese era el proyecto de vida de Abraham, la fe. Y al parecer Lot rechazó ese proyecto, pero aceptó el proyecto de vida de Sodoma. ¿Y cuál era el proyecto de vida de Sodoma? Esto, darle rienda suelta a los deseos de la carne, la inmoralidad sexual y cosas por el estilo. Y era una ciudad grande. En las ciudades grandes, las ciudades cosmopolitas de este tiempo, por lo general hay un ambiente mayor de depravación, donde la gente está aún más alejada de Dios. Y Lot quería vivir allí, quería compaginar allí.
Lot representa el espíritu de las personas que están con Dios, pero que permiten otras cosas. Representa a los hombres modernos que viven en medio de la maldad, que quieren ser santos, pero la maldad es tan grande que los está golpeando. Y cuando cedemos y somos condescendientes, es una forma de ser mediocres. Versos 10 al 13. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en su casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Acá hay un suceso sobrenatural. Estos ángeles ciegan a estos hombres. Esta ceguera física acompaña a su ceguera moral. Y aquí habla de yernos, pero más antes era, ¿pero cómo? ¿Y no que eran vírgenes las hijas? Ya, esto se trata. Antiguamente en las costumbres había el desposorio, ¿verdad? Y cuando se hacía el compromiso, la ceremonia de compromiso, ya los veían como casados, aunque todavía no vivían juntos, no se casaban aún, pero ya era el compromiso era tan sagrado, digamos así, de que ya se los consideraba casados, a tal punto que si aunque cada uno vivía en su casa, pero estaban comprometidos, y el uno tenía algún tipo de relación con alguien más, ya se consideraba adulterio. Entonces de eso se trata aquí. Eran los yernos en el sentido de que estaban comprometidos con sus hijas porque no vivían con ellas. Ahora veamos la misericordia de Dios, versos 14 al 17. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. ¿Ven? O sea, no vivían en su casa. Lot se tuvo que ir donde ellos. Los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de la mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Comenzamos por los yernos. ¿Qué dice la Escritura? Dice que los yernos menospreciaron la salvación que Dios les estaba dando. Y eso también nos hace pensar lo siguiente, ¿verdad? Las personas, estos varones que Dios había escogido, que Lot, había escogido para esposos de sus hijas, no tenían temor de Dios. Ellos se burlaron de lo que decían: Dios va a destruir esta ciudad. ¡No! Consecuencias, ellos perecieron con la ciudad después. Padres, a veces consentimos las relaciones de noviazgo de nuestros hijos con alguien que no ama a Dios. Y nos escudamos en que es buena gente, es que es muy educado, es que es de buena familia, es que sabe de Dios. Puede saber de Dios, pero la Biblia dice, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Es que no basta con eso. El sistema a veces donde vivimos dice: pero es que no hay más, dejemos nomás que anden con tal persona, es decisión de ellos. No, usted los crió. La Biblia dice que los hijos son estas flechas, usted les da la dirección. Y usted es que los prepara para saber escoger. Y Lot consintió con esto lastimosamente. Y no solo eso, cuando ya los varones dijeron: date prisa. Hermanos, la salvación requiere prisa, no espere a mañana. Si usted está arrepentido de sus pecados, dígaselo eso a Dios y pida perdón hoy, no espere a mañana, porque mañana puede ser tarde. Y eso no es todo, triste aún. Lot, cuando ya salen y ya los ángeles los están llevando, se detiene y quiere otra vez mirar a la ciudad. Su corazón estaba en Sodoma, su corazón estaba valorando el sistema mundano. Y los ángeles tuvieron que hacer algo inesperado. Lo agarraron de la mano y los jalaron. ¡Vamos de aquí! ¿Y eso por qué? ¿Dios obliga a la salvación? Por supuesto que no. Pero usted recordará que en el capítulo 18, Abraham intercedió por ellos. Señor, si hay 50 justos en una ciudad, no la destruyes, ¿verdad? Y Dios dijo no, y así llegaron hasta los 10. Dios sabía que la intención de Abraham también era interceder por su sobrino y su familia. Y Dios está mirando esta intercesión de fe de este hombre. ¿Por qué se detuvo Lot? Porque su corazón estaba aún en Sodoma,
¿Dónde está su corazón, hermano? Versos 18 al 22. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, que aquí ahora he hallado a vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sé que me alcance el mal y muera. He aquí, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que esto es pequeño, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que Lot estaba indeciso y titubeó en el momento que los ángeles dijeron: vaya al monte. Y Lot dijo: no, tal vez me alcance la maldad. Mira, hay una ciudad cerca que se llama Zoar, que es una ciudad más chiquita. ¿Qué nos quiere decir esto? Recuerde que habíamos dicho antes, Lot miró hacia Sodoma, luego puso su tienda cerca de Sodoma y luego moró en Sodoma. Y ahora en este caso, él no quiere alejarse por completo del sistema mundano. Él quería estar cerca todavía de Sodoma y por eso eligió esta ciudad. Déjame ir allá. Y Dios no lo obliga. No lo obliga a decir: ven y sígueme. Él te da la oportunidad amorosa de escogerlo. Por eso tal vez se dieron estos hombres y dijeron: ok, vamos a hacer como has pedido, quédate allí. Era una ciudad muy cercana a Sodoma y pues esta no fue destruida porque la misericordia de Dios es así. En la misericordia de Dios te da otra oportunidad. Pero de Lot vamos a entender más adelante que este sistema en el que él se adaptó y esta decisión que tomó aquí no fue la mejor. Y que él dejó que el mundo se metiera en su casa y luego tendrá graves consecuencias. Lo veremos en la segunda parte de este capítulo. Mientras tanto, en Colosenses 3, del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el detalle aquí. ¿Dónde está nuestra mirada? La mirada de Lot todavía estaba en Sodoma, aún huyendo, sabiendo que iba a ser destruida. ¿Dónde está su mirada, hermano y hermana? ¿En Cristo o en las cosas de la tierra? Como conclusión, no escondas la luz que puso Dios en ti. Sea una influencia en tu entorno. No podemos vivir entre el sistema mundano y el plan de Dios. Cuando la forma de pensar del mundo afecta a nuestra vida, no tenemos las prioridades correctas. El pecado no ocurre de la noche a la mañana. Debemos parar a tiempo antes que sea consumado. Y por supuesto, mantenga su mirada en Cristo. Oremos. Padre, agradecemos tu inmenso amor y misericordia y gracias por esta palabra que hoy nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser firmes y que el mundo no entre a nuestra casa, Padre. Que podamos ser estos hombres y mujeres fieles que cuidamos nuestra casa, mi Dios, cuidamos nuestra familia. Para que seamos, como dijo Josué: yo en mi casa serviremos a Jehová. Queremos servirte y permanecer en santidad, Señor. Y ayúdanos a hacerlo cada día y que el mundo exterior no ejerza influencia en nosotros, sino que nosotros ejerzamos influencia en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Si les gustó este video, denle like. Dios les bendiga.